Ahí estamos. Vamos entrando. Nuevamente, grabando. Ahora me acordé una cosa que no había mencionado. El grupo de WhatsApp, si todos se anotaron, ¿sí? Es para manejarnos para avisos urgentes, si a mí me pasa algo para la reunión, o a cada uno le pasa algo y no pueden asistir al encuentro, o necesitan algo urgente de la bibliografía, o tienen alguna duda urgente, o que necesiten, digamos, charlar. Bueno, está para eso el grupo, porque, digamos, tiene una dinámica WhatsApp mucho más ágil, ¿no? Que el del campus, que a veces se complica, ¿no? La comunicación, ¿no? Y algunas cosas un poquito lentas, ¿no? El campus. Pero bueno, es para eso, ¿no? No es para estar hinchándolos con nada, sino para poder trabajar, digamos, cosas más del momento. Manéjenlo, por supuesto, con criterio, ¿no? Como para que sean los integrantes del grupo los que estén en el WhatsApp y no tengamos hackers, como a veces ocurre, que de repente en otro grupo, de repente nos aparecen publicidades de no sé qué cosa, o promociones de no sé qué cosa, es decir, ¿cómo llegaron? Bueno, se filtró el enlace. Y eso es una cosita. Y la otra cosa es que en la medida de lo posible yo trato de subir las grabaciones de estos encuentros sincrónicos, ¿no? Ya les puse ahí el canal de YouTube, en el que están todos los del año pasado. Entonces, a veces, si ustedes tienen curiosidad, pueden irlos viendo, no necesario que los vean todos ni nada por el estilo, pero a veces hay temas que hemos discutido y que están grabados, entonces bueno, ahí ya tienen una referencia, ¿no? Yo en general traté de ir describiendo lo que se charlaba, o el tema de la clase, de la reunión. Eso está anotado, entonces ustedes pueden ir viendo cuál les puede resultar más útil, ¿no? También les sirve para ver la dinámica que íbamos teniendo, ¿no? Bueno, y por supuesto, si no pudieron venir, conectarse a una clase, a un encuentro, lo pueden ver en el YouTube, ¿no? Bueno, ¿qué más? Esto les estaba preguntando, a ver qué otras cosas habían podido pensar con el texto de ECO, con lo que anotaron, si alguien se hizo una pregunta que no se había hecho. Sí, hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué tal? No, sí, la verdad, el texto de ECO me gustó que, como para ser el primer texto para la materia, fuera cortito, y bueno, esto de relacionarlo con el programa se me hizo difícil, pero había una pregunta que en un momento está hablando sobre, al principio del artículo o de la conferencia, que dice, bueno, las multitudinales, como bueno, solían ser presenciales también en la facultad. Ajá. Y bueno, con esta posibilidad de la grabación de la clase y llevarte a la casa, y se planteó una pregunta de si esa persona que se lleva la grabación a la casa, si pasa a formar parte, si pierde esa relación dialógica y pasa a formar parte de comunicación de masas. Y esa pregunta medio que se me quedó en la cabeza porque me resulta difícil como unir la universidad y comunicación de masas, pero a la vez como que no, porque en cierta forma lo veo en base a también esa definición que dice también justo antes. Pero nada, me pareció interesante para relacionarlo con, por ejemplo, esta nueva tecnología que tenemos que no estaba en su momento, de que, por ejemplo, ahora estamos haciendo videollamadas. Totalmente. Entonces, claro, entonces me resultó interesante esa pregunta y como relacionarlo con esta cursada virtual.
y nada, para compartirla. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Es que muchas veces uno, digamos, hereda, ¿no?, conceptos o visiones, ¿no?, de las cosas, en este caso de la universidad, del mundo académico, ¿no? Y cuesta, el Claro, mismo mundo académico se ha visto, si uno pregunta, ¿no?, se va a ver lejos de lo que son los medios masivos, ¿no? Medios masivos que es lo que funcionaba o lo que más, por donde más pasaba muchos de los lugares donde pasaba la comunicación en el momento que ECO escribió el texto, como vos decís. Ahora claro. tenemos los medios digitales, podemos decirlo, todo lo que surge a partir de Internet, ¿no? Eh, que no es exactamente, digamos, o es un medio, podríamos hablar de medios masivos ampliados, algunos hablan de nuevos medios, ¿no? Hay una convergencia en relación con Internet, ¿no? No hay Eh, una especie, perdón, hola, Santiago, ¿cómo Buenas estás? luz. Bien, ¿no hay una especie de cambio en el paradigma comunicacional en esta época, no solamente con la revolución tecnológica, sino encima con como la acentuación, con la pandemia que nos metió a todos en nuestras casas y Internet pasó a ser la única manera de comunicarnos con el mundo exterior? Sí, Digo, están pasando dos cosas en simultáneo. Uno es la revolución tecnológica que nos está llevando para allá y otro es la aceleración con lo de la pandemia. totalmente, totalmente. En el presente, digamos, en el 2021 tenemos, es muy interesante porque estamos como en una especie de laboratorio, ¿no?, de lo que producen los medios en nuestras vidas y cómo los tenemos incorporados, ¿no? El año pasado hablamos mucho de esta serie, o hicimos varias referencias a esta serie Black Mirror, ¿no?, que por ahí la vieron, ¿no? Que tiene este enfoque, ¿no?, en las pantallas, ¿no? Y las pantallas están por todos lados, ¿no? Y en nuestra vida cotidiana forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Los medios masivos estuvieron más relacionados con el siglo XX y con el desarrollo de esta masividad y la sociedad de masas en el siglo XX y vinculados con la prensa escrita, los diarios, luego la radio, cine, radio, televisión, ¿no? Son como esos grandes medios que también tenían una forma de comunicarse, ¿no?, de un nodo hacia muchos, ¿no?, con poca interacción, ¿no?, poco ida y vuelta, ¿no? Lo que pasa ahora con Internet es que está mucho más la conexión uno a uno, ¿sí? Y esta idea de red, ¿no?, y de circulación, ¿no?, mucho más. La otra vez estaba viendo un documental por Netflix, ¿no?, muy interesante sobre los hongos, ¿no? Si lo pueden ver, está muy bueno, ¿no? Estos documentales sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y mostraban, ¿no?, cómo los hongos son uno de las formas de vida más presente en el planeta Tierra, ¿no? Y hacen tienen un montón de funciones beneficiosas para la vida en general y para el desarrollo de la vida, ¿no? Y la manera en que se comunican, ¿no?, el hongo en sí, la parte fundamental es la que está por debajo, la raíz, ¿no?, las raíces, ¿no?, las que hace todo el trabajo de vincular el carbono con la tierra, etcétera, etcétera, intercambiar materia, ¿no? Y sirve para conectar árboles con otros, ¿no? Y reciclar toda materia en descomposición. Bueno, y mostraban como esa forma reticular, ¿no?, de cómo se van desarrollando las raíces es la misma forma de Internet, ¿no? Es muy loco, ¿no? Pero como es esa forma que es la que más abunda en la Tierra, ¿no?, porque hay por todos lados, donde haya un metro de tierra, hay hongos, ¿no?, y hay estas raicitas, ¿no?, que se van intercomunicando por abajo, ¿no? Y es la manera en la que circula, ¿no?, y que se ha desarrollado
todo lo digital, ¿no? En una forma mucho más de red, ¿no? Entonces, eso por supuesto, lo vamos a ver en distintos ejemplos y con distintos textos, está cambiando y ha ido cambiando los modos de comunicarnos, los modos de acceso o no a la información y a los diversos contenidos, el modo de interacción entre los distintos lenguajes para comunicarnos, ¿no? Desde lo verbal, ¿no? En sus distintas formas, oral, escrito, la imagen, lo sonoro, ¿sí? Todo eso está interactuando, ¿no? en el mundo digital, ¿no? Y de hecho hay cada vez más inversión de las grandes empresas, de las grandes corporaciones en investigación para poder, digamos, anticiparse o tratar de anticiparse a cuáles son las maneras en las que nos terminaremos comunicando, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque todavía no está claro cuál va a ser el predominio. ¿Va a predominar lo visual, lo escrito, lo sonoro? ¿Sí? ¿Cómo van a ser esas interfaces para todo lo que está, digamos, avanzando en inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo va a funcionar eso con lo humano, ¿no? Vamos a tener cada vez más partes de máquinas dentro nuestro, ¿no? Lo biológico y la máquina van a ser una cosa simbiótica. Bueno, hay un montón de preguntas que todavía no las podemos responder porque, bueno, están en un proceso de desarrollo, de investigación, de prueba, de laboratorio, de descubrimientos, de hipótesis, de teorías, ¿no? Todo muy interesante, ¿no? Me parece que todos estos fenómenos, lo interesante que tienen es que están como ocurriendo alrededor nuestro, ¿no? Y frente a nosotros, ¿no? Entonces, poder detenerse a pensarlos es algo que creo que nos sirve, ¿no? Sobre todo para pensar el campo del arte o los campos de las distintas artes, ¿no? Y qué está ocurriendo, ¿sí? En relación con estos fenómenos de otras formas de comunicación, ¿no? Cada vez más complejas, cada vez más creativas, ¿no? Y por supuesto la universidad es parte de eso, ¿no? No está ajena, ¿no? Y entonces, bueno, somos parte de los nuevos medios, sin duda, estamos acá, estamos, como vos decías, Paula, ¿no? Estamos en una videollamada, ¿no? La idea también de que el libro, el texto, ¿no? Hay como cierta canonización de la idea del libro, ¿no? Y del mundo de la escritura, ¿no? Eso también es interesante para pensarlo, ¿no? El acceso al conocimiento es por ahí solamente, hay otras maneras, hay otros lenguajes que están aportando al conocimiento académico y al conocimiento del arte y de lo creativo. Bueno, perdón, hay una parte de la academia que se resiste, ¿no? A esa parte de la evolución. La academia sigue siendo la academia, ¿no? sin duda. Y la parte comunicacional sigue estando como acá abajo, y la academia allá. Sin duda. ¿No? Es como toda institución, tiene sus formas, sus ritos, sus fetiches, ¿no? Y en ese sentido, todo el campo de la educación, en un sentido amplio, es un campo que tarda mucho en renovarse, ¿no? Cada vez que se dice, bueno, tenemos que discutir la educación, ¿no? Y de repente hay un congreso que se hace o un plan que se discute durante 4 o 5 años, ¿no?
y tarda en aplicarse, ¿no? Tarda mucho más en aplicarse, ¿no? Es uno de los campos más conservadores, ¿no? Lo educativo, ¿sí? Entonces, es interesante ver que justamente hay muchas resistencias a todo tipo de cambios, ¿no? Por distintas razones, también porque el campo del conocimiento requiere de cierta estabilidad, ¿no? De cierta, ¿no? evolución en sus pruebas, ¿no? De cómo funcionan, ¿sí? Pero, bueno, nosotros vemos como la comunicación y también la ciencia de un modo u otro ha avanzado a pasos agigantados y cada vez a mayor velocidad, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, hay un desfase, ¿no? Pero, por supuesto, ese desfase es interesante también para pensarlo, ¿no? ¿Qué se puede hacer, qué no? ¿Dónde estoy yo colocado, ¿no? ¿Cómo me relaciono con estos conocimientos, con estas formas que tiene la academia de construir el conocimiento, ¿no? ¿Cómo entra lo nuevo? ¿Sí? Yo tomé para hacer el texto, había tomado justamente esa parte del texto que plantea la diferencia entre la universidad y los medios de comunicación. Más que nada me había centrado en el lado de la música, que igual en la universidad uno analiza la música desde un punto de vista mucho más académico, cuando quizás los medios de comunicación usan la música con otro fin, como medio de comunicación en sí mismo, no desde un punto como tan didáctico, Claro. sino que como para expresar algo. Usé el ejemplo de los spots publicitarios y esas cosas que usan a las expresiones artísticas como medio de comunicación, no desde un punto de vista tan académico, sino como más ocioso o expresivo. Claro. Y justamente la diferencia entre que en la universidad se sigue manteniendo eso de que hay que tener un pensamiento crítico y analizar y saber la estructura de la música. Lo tomé por ese lado. Al principio me costó un montón entender el texto porque pensé que había sido porque yo no estuve en la clase Claro. teórica, entonces como que lo leí de la nada, Claro. de cero, y no sabía por qué lado tomarlo, y me agarré de esa parte que era la que decía la diferencia entre universidad y medios de comunicación. Bien, 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 bien. Es interesante, ¿no? Sí, la universidad tiene esta cuestión de lo analítico como, digamos, uno de sus ejes, ¿no? La comprensión de los fenómenos desde un lugar más de deconstrucción de los mismos, ¿no? De estudio, ¿sí? De cómo están construidos, ¿no? Por un lado, para poder uno colocarse en ese lugar de constructor o en ese lugar de crítico, analista, ¿no? Más interpretador, ¿no? de esos fenómenos, ¿no? Y también hay algo que tienen los medios masivos, sobre todo algunos de ellos, ¿no? Fíjense esto que estábamos diciendo, ¿no? Los grandes medios como la tele, la radio, la prensa gráfica, ¿no? Y lo que son estos, entre comillas, nuevos medios o nuevas maneras, ¿no? A partir de lo digital, que tienen, si uno las empieza a observar en detalle, tienen sus diferencias, ¿no? Una discusión que dure más de, digamos, sobre un tema, ¿no? Tema político, ¿no? La foto del presidente, la famosa foto del presidente en el cumpleaños, ¿no? Esta foto, ¿no? Que ha suscitado tanta polémica, ¿no? Si uno ve el tipo de análisis que se hace en la televisión, en los programas políticos, en los programas digamos, de interés general, con política, etcétera, etcétera, es muy difícil que uno escuche una observación de más de un minuto, con algo más de desarrollo del contexto, con algo más ¿no? Por más que el que sea un sociólogo, un politólogo,
psiquiatra o psicoanalista, es muy poco lo que pueden desarrollar de ese análisis, o de esa mirada que tienen, ¿no? Porque la tele está construida como espectáculo, ¿no? Entonces es muy difícil llegar a un conocimiento un poquito más, con una significación de una, digamos, entre comillas, profundidad mayor o extensión mayor, ¿no? En el análisis, ¿no? Quizás en un blog de política, o en un blog de algún especialista, ¿no? Una página web, uno puede leer o escuchar, ¿no? Una reflexión mucho más, o en un podcast, ¿no? Sobre política, puede escuchar una reflexión mucho más tranquila, con mayor análisis, con mayor fundamentación de la posición, desde dónde está hablando, con su contextualización, ¿no? Que en un programa de radio, en un programa. Entonces, ahí también empezamos a ver estas diferencias, ¿no? Cómo estos grandes medios también fueron construidos con esta idea de las masas, ¿no? Que están del otro lado, ¿sí? Con una idea también del espectáculo, ¿sí? Como principal motivación o fundamento, ¿no? De construcción de los programas, ¿no? Esta idea del rating, ¿no? Que está basado en un interés de cómo te llama la atención y cómo te quedas pegado a determinada frase o a determinada imagen más espectacular, ¿no? Lo podemos sintetizar en la placa roja de Crónica, ¿no? La espectacularidad, el amarillismo, etcétera, etcétera, que es como el desarrollo, ¿no? Máximo de esa ideología, ¿no? Que está por detrás. Y bueno, un programa con mucho más detalle, quizá lo podés ver en un... Sí, por supuesto, lo de la grieta, claro, totalmente, sí, sí, sí. Todo lo que colabora con lo espectacular es lo que predomina, ¿no? En estos medios masivos. Pero quizá en un canal, no sé, más cultural, pónganle, en un programa de entrevistas, vos podés escuchar a una persona que esté desarrollando un análisis más profundo, con más detalle, ¿no? Con más fundamentación, ¿no? O un documental que vos veas, ¿no? Entonces hay que también empezar a separar los tipos de programación, los tipos digamos, formatos de los programas, ¿no? En qué horario están, etcétera, 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 ¿no? Y cuál es el canal, ¿no? Por el cual aparecen, ¿no? Y entonces me parece que en los nuevos medios tenemos mucho más. Por supuesto, quién está por detrás, sin duda, ¿no? Y después está todo este ida y vuelta en el que aparecen los usuarios de la famosa audiencia, ¿no? Que ahora en lo digital está esta idea del prosumidor, ¿no? Que ustedes la habrán escuchado, ¿no? El consumidor que produce, ¿no? Esta forma de participar en un ida y vuelta de los mensajes y de las formas que se establecen para comunicar, y la posibilidad de construir mensajes desde uno, ¿sí? como esto, receptor que se convierte en productor, ¿no? Bueno, eso complejiza mucho la trama de la comunicación, ¿no? Entonces ahí también hay muchos detalles para ver, ¿no? De cómo nosotros nos insertamos en los grandes temas de discusión, los temas de la agenda informativa, los temas, ¿no? Póngale la agenda del arte, ¿no? Las formas en las que se está desarrollando el arte en el presente, ¿no? Quiénes son los protagonistas, ¿no? Cómo uno interactúa, ¿no? En ese lugar, ¿no? En ese campo, ¿sí? Si es que están funcionando el concepto de campo de Bourdieu, todavía funciona. Hay algunos teóricos que dicen que ya no funciona tanto, pero bueno, nosotros venimos un poco de esa tradición, ¿no? De
de la cultura, ¿no? Con distintos campos en los que hay cierta especialización, ¿no? Por supuesto que lo digital y el capitalismo postindustrial ha ido mezclando todo eso, disolviendo bastante la idea de campos. Pero bueno, todavía podemos pensar algunas cosas a partir de eso. Hola, profe. Dígame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal a todos? No, que quería compartir, a partir de todo eso que estamos hablando, que mientras hacía la actividad, me acordé mucho de algo que vimos todos los que estudiamos psicología, la materia de psicología en el CB. No sé qué tan fresco lo tengo y si está tan bien, pero me acordaba mucho de las discusiones la contraposición de ideas que vimos sobre, que tuvieron Byung-Chul Han, el filósofo Byung-Chul Han, Sí. sobre, él hablaba del enjambre digital, por todo lo del sujeto de rendimiento, y hablaba del enjambre digital, y cómo, bueno, justamente todos los medios y el espectáculo y la televisión lo que hacían era generar todas estas masas con toda esta información que carecía quizá de valor, y lo que hacía era aislarnos cada vez más, y él hablaba mucho de una distinción entre el mundo digital y el mundo real, completamente divididos. Y después, por otro lado, a eso estaba la contestación del argentino Jorge Alemann, que él lo que era quería ponerle una mirada más positiva a todo quizá enjambre digital como una nueva oportunidad de crear un nuevo nosotros y una nueva forma de comunicación, y usar el enjambre para un nuevo espíritu de las relaciones. Nada, me acordaba mucho de eso mientras estaba leyendo todo y trataba de reflexionar, y me parecía capaz una mirada más positiva a todo esto de lo digital y de las redes. Y nada, no quería dejar de compartir eso. Sí, muy interesante lo que traes, un gran aporte. Ahí estamos viendo, quizás, ¿no? Actualizado, ¿no? Este debate entre que Umberto Eco en los 60 lo ponía en los términos de apocalípticos e integrados, ¿no? Una visión más, digamos, negativa o crítica, ¿no? De los medios, ¿no? De los medios, de lo digital, de las nuevas formas, ¿no? de comunicación, ¿sí? Que quizá en algún sentido está añorando otra manera, ¿no? de comunicarse, ¿no? Y esta posición de Alemann, ¿no? Como en algún sentido, no digo que él lo sea, ¿no? Pero en esto que está diciendo, como más integrado en el sentido de poder pensar lo existente, ¿no? De una manera más positiva, ¿no? En el sentido de poder tomar, ¿no? En este caso, la idea de comunidad, ¿no? de interacción, ¿no? Entre los iguales, ¿sí? En un campo determinado, democrático, etcétera, etcétera, y poder justamente pensar estas nuevas formas de comunicación como ese entramado nuevo a gestar, ¿no? Nuevas formas, nuevas maneras, nuevos estilos, ¿no? de interacción / comunicación, ¿no? En los que lo humano, bueno, esté presente, ¿no? Porque siempre está como de fondo esta discusión, ¿no? De qué somos, de qué estamos hechos, ¿no? Qué es lo que nos constituye, ¿no? como humanos, ¿no? Y el lenguaje, que está como en el centro de toda esa discusión, bueno, ¿cómo se gestiona el lenguaje? ¿Cómo se gestiona nuestro intercambio comunicativo? ¿No? Podemos construir comunidad en esta nueva
época y nueva manera, ¿no? Y lo planteaba por ahí hace un rato, ¿no? Luz, me parece, ¿no? La pandemia, ¿no? Que nos ha obligado a estar mucho más encerrados, ¿no? Y a utilizar estas herramientas que yo, a comienzo, en marzo del año pasado, yo no usaba Zoom, no usaba ningún medio de videollamada, prácticamente en el WhatsApp tampoco, ¿no? Y sin embargo, de una semana a la otra, tuve que arrancar en la Universidad de Quilmes, bueno, arrancamos con las clases virtuales, y tenemos que armar todo el programa virtual, ¿no? Y arreglate, ¿no? Tuvimos ahí unas reuniones con los docentes, unas clases, qué sé yo, y nos acomodamos, ¿no? Y eso le pasó a todo el mundo, ¿no? Y cómo eso se está configurando dentro de cada uno, dentro de su entorno, sus relaciones, ¿no? Cómo funcionan todos estos nuevos medios, estas formas de utilizar el lenguaje, ¿no? Hasta dónde uno se ha metido, hasta dónde no. Qué cosas positivas trae, qué cosas negativas, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? La cuestión, ¿no? Bueno, y toda la industria que se genera alrededor de esta situación también, ¿no? Hay toda una industria que nace y emerge a raíz de esto, justamente. Sin duda. Yo soy editora, yo soy graduada en filo en edición. Ah, mira qué bueno. Y el tema de los libros digitales, que vienen amenazando los libros digitales desde hace un tiempo, ahora hay como toda una explosión de audiolibros, de ebooks y de toda la cuestión digital que acompañe al marco teórico, digamos, de toda la bibliografía que vos puedas adquirir. De hecho, nosotros los apuntes, ahora si no los imprimimos, los tenemos en la pantalla. Ya, mi hija tiene 14, está en segundo año, y yo tengo biblioteca grande digital. Acá en mi computadora tengo un disco externo exclusivamente para tener casi 100.000 libros tengo. Claro. Que no los leo. Sí, pero... Porque yo leo estos que están acá atrás. Claro, pero igual los tenés. Claro, pero tengo una biblioteca grande. Entonces mi hija, que está estudiando en el colegio, me pide un libro, yo lo busco, lo tengo y se lo doy, y ella agarra una tablet y hace las dos cosas. Claro. Lee digital y escucha el audiolibro al mismo tiempo. Hace las dos cosas. Claro. Y se le ocurre agarrar un libro en papel. Claro. Bueno. ¿Entendés? Hay toda una movida alrededor de esta digitalización. ¿Cómo estás describiendo nuevos fenómenos que están transcurriendo frente a nosotros? Y muchos de ellos, como vos decías, quizás no estaban tan a la vista, o no los teníamos tan visibilizados, pero estaban ocurriendo, ¿no? Había gente, había nuevas generaciones que los estaban tomando, pero esto de la pandemia fue como un acelerador, ¿no? de todo lo digital, ¿no? Fue como un... Bueno, nosotros, por mi generación, los primeros acercamientos fueron a las enciclopedias en CD-ROM. Totalmente. Claro, para hacer un comentario de eso. Toda una nueva generación. Directamente online está todo. Claro. Ni siquiera tienes que tener lo físico, ni siquiera el disco, nada. Totalmente. Ya. Sí. Y eso era generación de estudio también. Yo cursé primero letras en la UBA y yo estoy acostumbrada al texto y a marcar y sale una flecha por acá y los cuadernos arranca así y empieza a girar el cuaderno. Y hay cosas que van apareciendo. La nueva generación es, no, para que te mando todo el PDF, todo el Word archivo que ya lo tengo. Claro. No, guarda ahí la flecha. Claro. Y el resaltado de lo importante, no. Hay maneras de intervenir en lo digital, ¿no? Pero también, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? También el mundo de la educación, cómo intervenimos nosotros desde el lugar de docentes, ¿no? Estimulando, enseñando ciertas cosas, ¿no? También cómo funciona el aprendizaje en lo digital. También es para reflexionar, es interesante reflexionarlo, ¿no? No todas las conductas son las mejores o las que te dan más posibilidades, ¿no? que tenemos en el mundo digital, no todas las formas son lo mismo, ¿no?
Entonces también, como es muy distinto que vos vayas incorporando herramientas digitales en la primaria, que dejes todo lo digital afuera, digamos, todavía esté con lo del libro. Bueno, ahora no se puede directamente, ¿no? Es como que la pandemia te llevó a que de alguna manera tenés que empezar a vincularte, ¿no? A través de lo digital, ¿no? Pero, bueno, es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué se hace, ¿no? desde el lugar de la docencia, ¿no? Porque yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y favorecer, ¿no? Conductas, digamos, más creativas, más productivas en los usuarios, para darle un nombre así medio grande, ¿no? Bueno, yo tengo hipótesis Ajá. acerca del tema. Mira, el tema de la digitalización y todo eso, lo de los medios, de poder hablar a las masas, todo bien, pero en el programa hay una frase, a ver si la encuentro. Son dos claves que yo me quedé como, porque yo soy la criticona, yo soy de otra generación, yo soy la que dice, ay, no, por favor, ahora no, todo eso digital, ¿qué hago con mi cuaderno? Pero está en el programa. Mira, la asignatura Teoría de los Medios y de la Comunicación tiene como objetivo deslindar, o sea, limitar el rol de la comunicación en el conjunto de las manifestaciones sociales. Ok, muy bien. Y una palabra que está en el texto, que es el civismo, que es la civilidad. Si somos, que muchas veces no somos, casi siempre es matar o morir, entonces, aún más en el capitalismo. Si hay la civilidad, si hay el civismo, se puede usar, la universidad puede usar los medios sin que todos sean influencers, youtubers, coaches, docentes, Sí, porque se siente amenazada. Estoy como personificando la sí, universidad, pero sí, la sí, universidad se siente amenazada y tiene su razón, porque cualquiera es docente, cualquiera sabe, cualquiera da cursos, y sí, la verdad es que no tiene formación, no tiene conocimiento. Entonces, bueno, la universidad de su lado, mira, ¿qué es eso? claro. O sea, Sí, 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 sí. buscas una información por Google y te viene en 2000. ¿Y Claro. cuál es eso es cierto? No Exacto, sabemos. exacto. Y bueno, es donde los medios como invaden una competencia que no es suya. Porque, por ejemplo, TN, yo odio TN, pero la miro. Es como, la miro Hay que y la mirarlo. odio porque, claro, y está ahí. La gente, por ejemplo, los periodistas, casi los odio, discúlpenme, pero hablando acerca de las vacunas, Sí, el periodismo tiene que traer la información. claro, Y mi opinión, deja que la formo yo, pero claro. no. Opinan y dicen y no son doctores y nada, pero no, yo opino, hasta dicen el término. No, porque como opino yo, ¿qué opinas? Vos tenés que transmitir la información. Entonces, el civismo creo que haría todo un poquito más distinto, como que Es un gran, podían charlar. claro, es un gran desafío, es el desafío que tenemos digamos, en las democracias modernas, ¿no? Construir este civismo, esta civilidad, esta ciudadanía, ¿no? Y ustedes habrán escuchado, ¿no? La ciudadanía electrónica también es todo como un concepto, ¿no? Vinculado a lo digital, ¿no? Y no ocurre de hoy para mañana, ¿no? Hay todo un instalarse en relación con los conocimientos de los nuevos medios, con las prácticas, los usos, las formas que tienen cada uno, ¿no? Cómo nos vamos desarrollando dentro de ellos, ¿no? Y después vos estás hablando, ¿no? de la influencia, sobre todo de los medios masivos, ¿no? Porque estás hablando de la televisión, ¿no? Que todavía tiene una gran influencia como formadora de opiniones, ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso funciona para todos los medios y todas las formas de comunicación, ¿no? Todos estamos de alguna manera
opinando sobre la realidad cuando decimos A, ¿no?